El eje terrestre tiene una inclinación de 23 grados y medio. Gracias a esta inclinación, observamos un cambio en las estaciones del año. En nuestro hemisferio, el verano es cálido, los días son largos y las noches son cortas. En invierno, a pesar de que la Tierra está más cerca del Sol en este momento, debido a la inclinación del eje, el hemisferio norte recibe menos calor y llega el frío. En el hemisferio sur, todo es exactamente al revés. Pero, ¿por qué el eje de nuestro planeta está inclinado y por qué precisamente en 23,5 grados? ¿Fue alguna vez diferente? Intentaremos responder a esta pregunta. Con ustedes, el canal Epoch of Mistrust con Mikhail Kalmykov. Diré de inmediato que 23 grados y medio es el valor promedio aceptado. En realidad, la inclinación del eje de la Tierra oscila entre 22 y 24 grados y medio. Esta oscilación se llama precesión. De hecho, estamos acostumbrados a que la Tierra gire de manera estable en un ángulo determinado. Estamos acostumbrados al cambio de las estaciones del año, y algún otro orden de cosas nos hace pasar por un momento serio. Los científicos oficiales nos aseguran que siempre ha sido así, que la Luna es la culpable de la inclinación del eje, y que es precisamente gracias al cambio de estaciones que la vida apareció en el planeta. Sin embargo, el sentido común ve claras inconsistencias en estas afirmaciones. Bueno, en primer lugar, si la vida apareció precisamente gracias al cambio de estaciones, ¿de dónde vino en el Ecuador? ¿En India, en África, en México o en Brasil al final de todo? Después de todo, el clima allí es lo suficientemente suave y no hay cambios bruscos en el clima, pero en todo caso algo es singular. En segundo lugar, según los científicos, la primera vida es algo único. En segundo lugar, según las afirmaciones de los mismos científicos, la primera vida apareció en un entorno acuático, en los océanos, que gracias a las propiedades del agua no se congelan hasta el fondo. En estado líquido, el agua en ríos y lagos no desciende por debajo de los 4 grados positivos. Y cuanto mayor es la profundidad, menor es la fluctuación de temperatura. A una profundidad determinada, la temperatura del agua nunca cambia. Y sin embargo, hay vida allí, y qué intensa es. ¿Con qué propósito los científicos intentan inculcar en nuestra subconsciencia desde la escuela la dogma de la necesidad vital de cambiar las estaciones del año? Sin embargo, sabemos por los mismos científicos que la Tierra ha cambiado repetidamente sus polos y la inclinación de su eje. Esto se descubrió, entre otras cosas, estudiando la lava solidificada de antiguos volcanes. Por eso, los geólogos consideran el cambio de polos como algo que ocurrió en el pasado distante, millones de años atrás. Sin embargo, no todo es tan simple. Ahora ya no se puede ocultar el hecho de que muchas estructuras antiguas están orientadas hacia otro polo, hacia una ubicación diferente de la suya. Algunos mapas antiguos también hablan de esto. En el año 1868, Carl Friedrich Moore publicó su Historia de la Tierra, con geología en nuevas bases, a menudo demostrada en canales alternativos con la frase: en la actualidad, la geología ocupa un lugar entre las ciencias exactas. El número de trabajos individuales de los que se compone es inmenso. Los hechos recopilados son tan numerosos como bien investigados. Y algunos de ellos son de un grado muy alto, porque proporcionan una explicación del estado original de la Tierra. De un grado muy alto, porque proporcionan una explicación del estado original de la esfera terrestre y de las terribles revoluciones que ha experimentado con el tiempo. Pero pocos saben que en ese mismo trabajo desacreditó y desmanteló las obras de los geólogos británicos Sedgwick y Murchison, ya conocidos por nosotros a través de la serie anterior, demostrando que las llamadas formaciones paleozoicas de rocas celúricas, pérmicas, carboníferas, devónicas, cámbricas, así como las cretácicas y todas las demás en las que se encuentran fósiles, no dan testimonio de la edad de las rocas, sino de sus depósitos a lo largo de millones de años. Además, continúan depositándose justo en este momento. Y después de todo, en solo unos pocos cientos de años,
algunas orillas de los ríos se convertirán en acantilados de silúrico y devónico, y los geólogos los datan en millones de años. Además, a diferencia de Sedgwick y Murchison, Carl Moore sabía de lo que estaba hablando, ya que era un químico práctico que había realizado una gran cantidad de invenciones en química. Pero volvamos al eje de la Tierra. El aceite en el fuego añade un efecto interesante, llamado en la gente el efecto de Cherenkov. Descubierto por primera vez en 1985 por el cosmonauta Vladimir Zhenebekov, este efecto simplemente hipnotizó a todos los que lo vieron por primera vez, incluyéndome a mí. Recuerdo que, sorprendentemente, una tapa de botella girada a lo largo de su eje se volcó 180 grados en el aire. Luego voló por un tiempo, girando, y luego se volcó de nuevo de la misma manera inesperada, y así hasta el infinito. Aquí surgió la idea de ver qué pasaría con una bola de plástico en tales condiciones. Lo que se realizó aquí mismo. El astronauta moldeó una bola de plastilina, pegó algún tipo de tuerca en un lado y comenzó a girar. Y, oh maravilla, la bola comenzó a comportarse exactamente igual que la tuerca de la oveja, es decir, girando periódicamente 180 grados. Y sobre los giros de la Tierra, hay que admitir que incluso el mundo científico estaba equivocado sobre los giros de la Tierra. Hay que admitir que incluso el mundo académico estaba bastante desconcertado por este descubrimiento. Sin embargo, ya en 1991 todo se aclaró. Y resultó que, de una forma u otra, este efecto ya era conocido desde hace bastante tiempo, más de 100 años. Sin embargo, hasta que las personas no salieron al espacio, su manifestación en condiciones de gravedad terrestre no fue tan notable. En el espacio, este efecto se mostró en todo su esplendor. Ahora sabemos con certeza que la llamada eje de rotación intermedio es la culpable. No entraré en detalles, pero ya existen programas donde puedes modelar tú mismo el comportamiento de un objeto y su rotación. Y el video no es sobre eso. Lo principal es que no amenaza a la Tierra. Bueno, en primer lugar, porque para que un planeta se voltee, se necesita una diferencia bastante seria entre los tres ejes principales. Recuerda la experiencia de Jenny Bekova. Para voltear una esfera de plástico, pegó un peso pesado en un lado, desplazando fuertemente el centro de gravedad. En segundo lugar, el planeta ha estado en un estado equilibrado desde hace mucho tiempo, y el exceso de energía causado por las masas de las madres es insignificante en las escalas planetarias y también se libera con la ayuda de las mismas erupciones volcánicas o terremotos. Y en tercer lugar, si la Tierra realmente estuviera sujeta a este efecto, veríamos este movimiento del eje en la Tierra. Se movería en una espiral cada vez mayor hasta el punto de volcarse. Sin embargo, no se observa tal cosa. Sí, por supuesto, hay un proceso, pero es inestable, impredecible a largo plazo y, aparentemente, causado por otros procesos o la combinación de una gran cantidad de otros procesos. Sin embargo, el hecho de que el eje de rotación de la Tierra se desplace es real y no puedes escapar de él. Otra hipótesis, también bastante popular tanto entre los científicos como entre los alternativos, es la teoría del desplazamiento litosférico. De una forma u otra, la asocian con la colisión de la Tierra con otros cuerpos celestes. Esta hipótesis parece bastante atractiva. Pero juzguen ustedes mismos. La litosfera, junto con las placas tectónicas y los océanos, es literalmente un corcho sólido en una esfera de magma caliente y líquido. Un meteoro o asteroide, al chocar con la Tierra, transfiere energía a la litosfera, causando su frenado por un corto periodo de tiempo. Durante este tiempo, el resto del planeta continúa su rotación y como resultado, la corteza terrestre de la litosfera literalmente se desliza sobre ella, desplazándose en relación con la rotación general del planeta. Pero a pesar de la aparente belleza de esta teoría, también falla al resistir la crítica. Juzguen ustedes mismos. Primero, la superficie de contacto entre la litosfera y la magma interna es colosal. De hecho,
es equivalente a la superficie total de la Tierra. La superficie de contacto entre el planeta y el meteorito, en este caso, es insignificante. Incluso si el asteroide tiene cientos de kilómetros de diámetro, eso sigue siendo insignificante para superar la resistencia de la fuerza de fricción de la litosfera. Cualquier meteorito es más probable que la atraviese o se vaporice al impactar en lugar de moverla. La masa y el área de la litosfera son incomparables con la masa y el área del meteorito. Intenta mover un tanque blindado de lado con un disparo de pistola, y no un pedazo de chaleco que probablemente se dañará, sino todo el chaleco blindado para que gire alrededor de su eje. La analogía es más o menos así. Incluso si excluimos completamente la fuerza de la gravedad, la masa y por lo tanto la inercia de la litosfera son todavía colosales. Incluso si imaginamos que de alguna manera la litosfera se deslizó hacia un lado, esto aún no afectaría el eje general de rotación. Todo el sistema, un enorme giroscopio llamado planeta Tierra, todavía continúa girando alrededor del eje anterior, con una posición desplazada de las masas. Aparentemente, por esta razón, los científicos aceptan la versión antigua de que nuestro planeta colisionó con un enorme cuerpo celeste, posiblemente otro planeta, como resultado de lo cual un pedazo fue arrancado de la Tierra, ahora llamado Luna, simplemente porque la masa necesaria para tal cambio es colosal. Para entender esto, ni siquiera se necesitan modelos de computadora. Las experiencias con cuerpos giratorios en órbita demuestran que no importa qué fuerza apliques al giroscopio, no cambiará sus ejes. Máximo se desviará hacia un lado, manteniendo la estabilidad de la posición del eje. De hecho, pueden convencerse de esto por sí mismos. Gire el volante y golpee el eje. Para que el eje pierda estabilidad, el volante debe ralentizar la rotación o el golpe debe ser mucho más masivo que el propio volante. Sin embargo, también existe la precesión del eje terrestre. Muchos también lo explican con el ejemplo de un trompo. Pero en este caso, la comparación es inapropiada, ya que el trompo está en la Tierra. En la parte superior de su eje, el polo norte, por así decirlo, gira libremente, mientras que el inferior, el polo sur, se clava en la Tierra, en la base, en cierto fundamento, y cuando golpeas el trompo, los polos se mueven de manera desigual. El polo norte se mueve libremente en la dirección del golpe, mientras que el polo sur experimenta resistencia debido al roce con la Tierra. Al final obtenemos una precesión. En el espacio no hay puntos de apoyo para la rotación. El cuerpo que recibe el golpe se desplaza uniformemente. No hay fuerzas de fricción. Por lo tanto, un planeta u objeto simplemente se desplazará en su totalidad en la dirección del impacto, pero el ángulo del eje permanecerá inalterado. Sí, en uno de los videos anteriores intentamos cambiar el eje de rotación de un planeta similar a Venus mediante el bombardeo de asteroides. Y lo logramos. Sin embargo, en el proceso, la superficie del planeta fue destruida y se convirtió en el infierno desolado que es hoy. Entonces, este método no es adecuado para la Tierra. En otros casos, el efecto giroscópico del giro del planeta alrededor de su eje siempre interfiere con el cambio del ángulo de rotación. Por lo tanto, resulta que no hay una respuesta precisa a esta pregunta. O tal vez sí hay. Quien nos estorba nos puede ayudar. Para entender completamente el proceso, comencemos en orden. Desde los fundamentos, de nuevo. Recordemos cómo sucedió que los planetas giran. Según las doctrinas generalmente aceptadas, la rotación de los planetas se originó en el alba de la formación del sistema solar, cuando el Sol y los planetas se formaron a partir del disco protoplanetario. Durante la formación adicional, el borde exterior de los planetas, el que está más lejos del Sol, giraba y todavía gira un poco más rápido que el interior, el que está más cerca del Sol. Por lo tanto, la compactación de la materia ya estaba en la dirección inicialmente establecida.
La creciente masa del planeta, en consecuencia, aumentaba su gravedad, formando un vórtice tridimensional, cuya dirección de rotación estaba determinada por la misma dirección inicial de rotación del disco protoplanetario. Por supuesto, en realidad existen otras teorías sobre el origen de los planetas, pero en este caso nos interesa el hecho en sí. Inicialmente, todos los planetas formaron su rotación alrededor del Sol y alrededor de su propio eje en un solo plano. Simplemente porque tal posición es la más ventajosa energéticamente. Esta planitud se llama la planitud de la eclíptica. Y al final, cada planeta tomó su lugar en un cierto giroscopio de 2 ejes. El primer giroscopio es el planeta mismo. Gira alrededor de su eje y de esta manera mantiene su posición de manera inmutable. El segundo giroscopio es la rotación del planeta alrededor del Sol. Este también es un giroscopio, pero de mucho mayores dimensiones. O sea, un giroscopio dentro de otro. El sistema es lo suficientemente estable y poco en este mundo puede hacer que cambie el ángulo de rotación. Ninguna colisión con asteroides en cualquier caso puede hacerlo. Además, después de la formación de los planetas, todos los objetos en el sistema ocupan sus posiciones más ventajosas desde el punto de vista energético. El sistema se vuelve estable. No solo los planetas, sino también los asteroides, cometas y grandes y pequeños meteoritos, todos en este sistema se mueven uniformemente alrededor de un solo centro de masa. E incluso la posibilidad de que un asteroide se desvíe de su posición es improbable. Los objetos en el cinturón de Kuiper, en la nube de Oort y en el cinturón de asteroides, todos se mueven en sus propias órbitas. Dentro del sistema no quedan fuerzas capaces de causar caos. Nada dentro del sistema puede afectar el curso establecido de los eventos. La posibilidad de aparición de órbitas extendidas ahora es increíble. Incluso si una vez cada 1000 años un asteroide aleatorio vuela hacia el sistema solar, casi con un 100% de probabilidad pasará por los planetas sin golpear a nadie. El sistema es tan grande y el asteroide es tan pequeño que reduce esta probabilidad prácticamente a 0. Nada puede perturbar el curso correcto de las cosas y el orden. Nada por dentro, pero no por fuera. Imagina que nuestro planeta es como un giroscopio, un trompo, montado en un disco giratorio. Esta es la planitud de la eclíptica. El trompo mantiene su posición en ella y el ángulo de inclinación de su eje, pero intenta cambiar el ángulo de inclinación del plano mismo. De hecho, nuestro giroscopio planetario mantiene su ángulo. Sin embargo, en relación con la planitud de la eclíptica, el ángulo de inclinación del eje del planeta cambiará. En otras palabras, para que el eje terrestre cambie su ángulo sin golpes devastadores de asteroides en el planeta, es necesario cambiar el ángulo de la planitud de la eclíptica. Suena fantástico, ciertamente. Para alterar la inclinación de la eclíptica se requeriría una fuerza colosal. La fuerza para cambiar el ángulo de la planitud de la eclíptica tendría que ser inmensamente grande. La fuerza tendría que ser simplemente colosal. Sin embargo, echemos un vistazo al estado actual del sistema solar. Las órbitas planas de todos los planetas tienen un ángulo de inclinación con respecto al plano general. Hay órbitas elípticas. Y cuanto más lejos del Sol, más cerca del borde del sistema, más caos hay. No solo los planetas, incluso el Sol tiene un ángulo de inclinación de su eje con respecto al plano general de las órbitas. ¿Qué fuerza podría haber hecho esto? Por ejemplo, un objeto del mismo tamaño que el Sol, o incluso más grande. Descartamos la segunda estrella de inmediato, dado que simplemente no está dentro de 1 o 2 años luz de nosotros. Entonces lo primero que viene a la mente es un agujero negro. Verla directamente, hasta que no entre en la fase activa de la absorción de materia, es imposible. Pero se puede calcular por las huellas. Intentemos modelar la situación.
Estableceremos la planitud de las órbitas de todos los planetas en el sistema solar en su posición inicial, con una desviación de 0 grados de la planitud general. También estableceremos los ángulos de inclinación de los ejes de todos los planetas también en la posición 0. Ajustaremos las excentricidades de las órbitas también a 0. Hemos obtenido un sistema ideal, una como debería haber sido después de formarse a partir del disco protoplanetario. Ahora agregaremos a la simulación un pequeño agujero negro con una masa, por ejemplo, igual a un Sol. Y la lanzaremos cerca de nuestro sistema, a una velocidad de 50 km por segundo. Esta velocidad es normal e incluso pequeña para el espacio interestelar. A esa velocidad, comencemos la simulación para ver qué pasa. Iniciamos a esa velocidad. Iniciamos la simulación y vemos qué sucede. Iniciamos a una distancia de aproximadamente 180 unidades astronómicas. Nuestro agujero debería pasar cerca del sistema solar, prácticamente a través de él y un poco más arriba. A medida que nos acercamos, vemos cómo la gravedad del agujero comienza a desplazar la órbita de Plutón, luego la de Urano. A medida que pasamos a través del sistema, las órbitas comienzan a oscilar como un péndulo. La inclinación de la eclíptica cambia y, en consecuencia, los ángulos de inclinación de los ejes de todos los planetas cambian. La representación de luz continúa hasta que el agujero negro abandona el espacio del sistema solar. Mientras tanto, el agujero mismo ni siquiera es visible. Ahora veamos el resultado. En los planetas del radio interno Tierra, Venus, Marte, los cambios en la planitud de las órbitas son mínimos, pero cuanto más lejos del borde del sistema, más caótico es el resultado. Compare con el estado actual de los planetas del sistema solar. La similitud, como se dice, es evidente. Las órbitas de algunos asteroides exteriores, especialmente más allá de Plutón, están tan estiradas como si alguien intentara arrancarlas. Por supuesto quedan algunas incertidumbres. Por ejemplo, ¿por qué si el ángulo de inclinación de la planicie hacia la hoja de la Tierra es de 7 grados, la inclinación del eje no es de 23 enteros y medio desde el momento de la salida del agujero negro? Cuando el Sol volvió a brillar y pasó el momento de la salida del agujero negro, cuando el Sol volvió a las órbitas más energéticamente favorables, es decir, lo más cerca posible de las órbitas más energéticamente favorables, es decir, lo más cerca posible del eje general de la eclíptica. Lo más probable es que la actual planitud de la eclíptica del sistema solar no corresponda a la anterior y solo los planetas giroscópicos conservaron información sobre la posición de la antigua planitud de la eclíptica. Sin embargo, por catastrófico que fuera el paso de nuestro agujero negro, se movía a una velocidad bastante decente, más de 50 kilómetros por segundo hacia el Sol, a una velocidad bastante decente, más de 50 kilómetros por segundo hacia el Sol. En unos meses el agujero negro dejó nuestro espacio y se fue más allá. Sin embargo, esto no fue el final. Solo fue el comienzo de la catástrofe. Desde ese momento comenzó la cuenta regresiva de los eventos que cubrieron todo el sistema solar con una ola después de varias décadas. Si imaginamos que en el sistema solar en ese momento había civilizaciones y planetas desarrollados, entonces desde ese momento tenían un tiempo limitado para prepararse para las consecuencias. Cuenta regresiva hasta el fin del mundo, el tiempo durante el cual deberían haber concentrado todas sus fuerzas en la preparación en todos los frentes, teniendo en cuenta todas las posibles consecuencias, hasta las más aterradoras. Prepararse para sobrevivir, crear búnkeres, refugios, almacenes de conocimiento, desarrollar una estrategia para la restauración de la civilización después de la destrucción de cualquier nivel, elaborar un plan de acción para la restauración que se extienda por cientos de años en el futuro. Esto fue el comienzo de la catástrofe, pero la verdadera catástrofe estaba por venir. Cientos de años de consecuencias, pero más sobre eso en el próximo episodio. Amigos, ninguno de nosotros tiene miedo de los errores. Y si ven algún fallo en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado, claro y conciso debajo del video.